¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek. Estamos en tiempos oscuros, tiempos difíciles, pero no por eso vamos a dejar de juntarnos semanalmente a conversar de los temas que más nos gustan. Soy Hernán Godoy, me acompaña como siempre mis grandes amigos Francisco Bravo, Álvaro Guerrero y nuestra invitada especial que ya vamos para allá. Y antes quería preguntarles cómo están, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado esta semana sobre lo que ha pasado últimamente? Bien, súper bien, pero claro, medios preocupados por todo lo que está pasando en el sur. Creo que es un poco grave que estén, no voy a decir apareciendo porque hace tiempo que están dando vueltas estos grupos como de ultraderecha, supremacistas. entre comillas supremacistas, porque que se puede ser supremacista en el contexto latinoamericano. Pero claro, que estén tomando acciones al amparo obviamente de las figuras políticas y de la policía, me parece grave. Creo que hay que empezar a parar esto antes de que lleguemos a niveles como lo que pasa en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, por ejemplo. Creo que eso, súper grave. Así es, lamentable todo lo que está pasando en el sur. Bien, y bueno, ustedes acá ven 4 pantallitas porque tenemos una invitada súper especial. Ella es Lu, ella es traductora, magíster en literatura y también investigadora de narrativa gráfica. ¿Me equivoqué? ¿Estuve bien? Súper bien, súper bien. Ya. De corrido, todo bien, Sí. no hay problema. Maravilloso, lo estuve preparando. Y bueno, ella aceptó la invitación de estar aquí con nosotros en Psycho Geek con la única condición de que ella tenía que elegir el tema. Ella era libre de escoger lo que ella quisiera hablar y también es algo contingente porque ahora estamos en situaciones que no se puede confiar en nadie, que estamos como muy, no sé, a la deriva. Y esta película de la que vamos a hablar, de este universo cinematográfico, también habla de eso, de la desconfianza entre cada uno, de no saber quién es quién y no saber en quién confiar. ¿O no? ¿O no? ¿Puedo confiar en ti o no? No lo sé la verdad. Ya, si tú no lo sabes, bueno, etcétera. Etcétera. Vamos a tener que ir a hacer nuevos test de sangre mientras estamos en el programa. Claro. Sí, Test de sangre. Hoy vamos a hablar de La Cosa. The Thing. para que Sí, sea más aquí- lindo. Sí, Sí, Claro. hay que especificar porque vamos a hablar de la cosa, da para harto que pensar. sí. Una cosa, ¿De qué la cosa? cosita del Por cosa. eso. Claro, básicamente la película o el remake que hizo John Carpenter en los 80, en el 82 si no me equivoco, ¿verdad? En el 82, Sí, sí. Sí. Y que fue, si bien en su momento no les fue tan bien, pero con el tiempo agarró bastante buenas críticas y buena apreciación, como que llegó a ser de culto la película. Porque la verdad, dentro del género de cine de terror, incluso en la época, es bastante bueno en varios aspectos, desde no sé, construcción de guión, el cómo hacer un remake, efectos especiales, es de las cosas buenas que uno puede encontrar en la filmografía de Carpenter. Sí, es una película que como tema y como franquicia tiene de mucho para ver sus orígenes desde un libro, las cosas que pasaron durante la grabación, las películas que vinieron después, el remake o reboot o secuela, precuela del 2011 creo que. 2011. Sí. También tiene harto de qué comentarse, pero nos vamos a centrar principalmente en La Cosa del 82. La cosa del 82. La cosa del 82. Quien está viendo esto y está tomando cerveza o está con alguien viéndolo, le planteo el desafío de que cada vez que digamos la cosa Y tome, creo que es un poco caótico si alguien está Sí. un jueves a las 7 de la noche, no recomiendo mucho estar tomando así con tanta No. locura como a un la vez sábado que queríamos se decir. junten con los amigos por Claro. Zoom y escuchen este programa. Y cada vez que digan cosas, da un corto de Lo hubiésemos tequila. hecho ahora.
Bueno, no sé si puedo partir dando un poquito de contexto de cómo se gestó la primera versión de la cosa. Ujú. Pero por favor. Bueno, la escribió John W. Campbell en 1938 para la revista Outstanding Stories of Super Science, que pertenecía a la categoría de revista pulp, que era muy usual en esa época. Habían otras revistas como Amazing Tales o Weird Tales, Amazing Histories, perdón. Stories. ¡Ay, qué mal andan en el inglés hoy día! Amazing Stories. Y, por ejemplo, en Weird Tales publicaba Lovecraft. De ahí salieron varios relatos de Lovecraft. Entonces, era muy usual en esa época que los escritores que estaban marcando tendencia o que marcaban tendencia escribieran en este tipo de formatos. Bueno, después de escribir Who Goes There, que fue el relato que escribió Campbell, asumió como editor de esta revista de Outstanding Stories of Super Science, que la leo porque es muy largo el título. Asume como editor y él empieza a ser como padrino de ciertos, por llamarlo de alguna manera, de ciertos escritores como Asimov. Y empieza a promover lo que es la ciencia ficción dura. Si ustedes se dan cuenta en el relato Who Goes There, apela mucho a esto de la ciencia como algo clave dentro de la historia, más allá de incluir el elemento de la desconfianza, de saber quién es o no es realmente el que está como, no sé si poseído, pero quién es la cosa. También tiene este elemento de ciencia, o sea, hace varios tests, los explica, por ahí va su rollo también. Bueno, está enmarcado dentro de la edad de oro de la ciencia ficción, lo que hace Campbell en ese sentido y como editor también. Crea también el círculo de Campbell. Ese es como el contexto en el que se gestó Who Goes There, que después, en 1951, aparece la película, que voy a leer. El director fue Christian Nyby, producida por Howard Hawks. Bueno, y que The Thing from Another World se llamó la película. La cosa de otro mundo, o el enigma de otro mundo. Sí. Y en esa película, lo que llama la atención es que, no sé si se pudieron dar cuenta que del libro tomó la primera parte, que es cuando van a buscar este ser y lo sacan del lugar, pero incluso la locación cambia, o sea, es el Ártico, no es la Antártica, porque claro, está más cerca de Estados Unidos también. Ahora también el tipo de monstruo, ya no era un ser de 3 ojos con tentáculos como lo describe Campbell, sino que era un ser que lo denominaban casi como una zanahoria caminante, porque tenía esto, era biológicamente como un vegetal, pero que marcó un hito por ser un monstruo que tenía rasgos humanos, o sea, tenía brazos, tenía piernas, y de ahí también se creó una tendencia a hacer a crear ese tipo de monstruo dentro de la ciencia ficción. Bueno, eso por un lado. Después vamos a ir andando más en algunos puntos para hacer conectándolo con la película de Carpenter. Y bueno, en el 82 aparece la película de Carpenter, en donde él hace su propia versión de Who Goes There, pero a mí me parece que está súper bien lograda porque toma elementos del libro, por ejemplo los perros, que no aparece tan marcado en la película del 51, y lo trabaja muy bien, porque de ahí toma la historia y la empieza a desarrollar. Entonces me parece que es, no sé, está súper bien lograda por donde se mire, o sea, los efectos especiales, como decían al principio, son tremendos. Hay muchos aspectos súper interesantes, y también la configuración de este monstruo, cómo lo toma él. Es un monstruo casi un poco más Lovecraftiano, si se quiere. Y también el hecho de sembrar la duda de quién es quién, o quién es la cosa, o en quién se transformó, que era como el punto inicial del relato de Who Goes There de Campbell. Entonces, por lo menos yo siento que Carpenter rescata esa esencia y la sabe trabajar muy bien. No sé ¿en qué punto les gustaría andar de la película?
Mira, es bien... Mm. No, dale. ¿Quién? Es bien interesante también el contexto en el que sale la película, porque Sí. tiene la suerte también de que en ese momento la censura en el cine como gráficamente estaba bajando. Entonces le permite ser mucho más gráfico, la película es sumamente gráfica. Y también los animatronics y toda esta cosa como súper tangible está muy en auge. Había salido hace poco, estaba saliendo Star Wars. Había sido E.T., que fue la película que se podría decir que tapó un poco el éxito de la cosa. Claro, Porque, estaban en cartelera en el mismo momento. claro, y competir con E.T. fue... Prefieren mil veces pésimo. un marciano amigable que un extraterrestre sanguinario que te come la cabeza. Claro, y finalmente The Thing tuvo mucho reconocimiento ya cuando salió en DVD o en Laserdisc, o sea, mucho más adelante. Pero efectivamente la película está trabajada desde, o sea, comparándola con la original o con el libro, es una clase en verdad cómo hacer un remake o cómo hacer una adaptación. O sea, la película desde todos los detalles está súper bien hecha en cómo se grabó, las condiciones que le dieron a los actores, todo creo que es un trabajo magistral por parte de la dirección y la producción en general. Carpenter hace algo bastante inteligente que lo podemos ver también en otros ejemplos, que en vez de hacer un remake de la película, en vez de hacer la película de nuevo, lo que hace es hacer una versión distinta. Como bien dice Luke, como que toma cosas mucho más cercanas del libro, más que nada porque ya para el 82 Carpenter había otro contexto dentro del cine, tanto del cine de ciencia ficción como del cine de terror. Entonces se puede dar como esa licencia. En la película del 51, que si bien tiene otros créditos como de dirección, es una película de Howard Hawks. Howard Hawks estuvo involucrado incluso un poco en la dirección de la película. No solamente era productor, sino que estaba metido en el guión, estaba metido en la dirección. Era básicamente una película de Howard Hawks. Y lo interesante es que Howard Hawks era una especie de pre-Stanley Kubrick, incursionó en todos los géneros cinematográficos y esta era su incursión en el cine de ciencia ficción. Esta película y El día que la Tierra se detuvo, que salieron el mismo año, como que presentaron el canon de lo que iban a nacer las películas de platillos voladores o de extraterrestres invadiendo la Tierra. Por ahí también la decisión de hacer al extraterrestre como un humanoide, más que como la criatura como más de forma más ambigua que está descrita en la historia original. En ese sentido, como que Carpenter toma cosas que son mucho más cercanas al libro y también toma cosas que son que también son sacadas de la versión de Howard Hawks. Hace ahí una mezcla que es bastante equilibrada y eso es lo que se agradece también de la película. Hay una escena que uno al tiro la liga con la película del 51, que es cuando revisan el video de la base noruega. Sí. Y están todos tomándose las manos, o sea, midiendo con las manos, haciendo ese círculo. Y bueno, y si uno vio la otra película, inmediatamente hace la conexión. Claro. Entonces, siento que eso también Hay es súper homenajes. enriquecedor. Sí, pues un homenaje totalmente. No, y de una Sí. escena que es clave, como Howard Hawks te dice que hay un platillo volador sin mostrarte el platillo volador. Claro. Es genial, no por nada como que Carpenter elige también mostrar o hacer el guiño a través de esa imagen. Sí. A diferencia de lo que pasó con la del 2011, que lo muestran y te tiran el platillo volador en la cara. Y es como una baticueva ¿Para qué? antártica. Necesario. Sí. Que por eso habla también como del momento en el que está en el cine. Como que Sí. hoy en día las películas del 2000, 2010 en adelante como que van por mostrarte todo y explicarte todo de eso, incluso O sobre siempre hay una explicarte parte en el diálogo que te explican como la trama de la película, siempre. Sí. Claro. Entonces, Claro, que tiene que ver con los momentos cinematográficos que se están viviendo, o sea, y el contexto cultural también en el que se está viviendo. Y justamente, si lo pensamos, la del 2011, claro, explica mucho.
Pero el final de la de Carpenter no explica. Entonces, Claro, claro, ahí se nota una diferencia. es un final abierto. Exacto. Y si lo piensan, en la del 2011, la chica sobreviviente, bueno, queda viva. Y uno piensa ya, al final la van a rescatar, se va a ir, porque era como el escenario más probable. Y ahí rompe un poco con lo que quería hacer Carpenter, porque se suponía que no tenía que haber una evidencia de que eso había pasado, o de que, no sé, si ella al final iba a Estados Unidos, le iba a contar al mundo lo que vivió o lo que vio. Claro. Y eso era lo que o lo que se evitaba hacer en la del 82. Siento que ahí como que se rompió un poquito esa magia también. Es algo de lo que pecan mucho las películas que tratan de ser precuelas, que se dedican mucho a explicar y no a contar una historia bien hecha. O sea, creo que eso tiene mucho las precuelas de Star Wars también, es explicar y explicar y explicar. Y La primera hora es pura explicación de casi todas las películas, sí. Claro, y se quedan en explicarte y no plantearte una buena historia bien pensada, más que rellenar espacio. Y claro, la película del 2011 es muy víctima del contexto. O sea, hay videos muy buenos de cómo muestran los efectos prácticos que habían hecho antes de la edición final, y son muy buenos. O sea, realmente hay un par en la escena, sobre todo cuando la cosa como que se une con otro humano, te muestran el animatronic y el efecto práctico, y es muy bueno. Realmente espectacular. O sea, a mí me habría dado miedo tener esa cuestión al lado, aunque sepa que es de mentira, estar actuando con una cosa aquí, y que finalmente por cosas del estudio, porque así fue lo que dijeron parte del equipo que trabajó, terminaron retocando tanto con CGI, tanto, que no se vio nada de lo que había práctico. Amalgamated Studios fue los que trabajaron en la película y han trabajado en infinitas películas haciendo efectos especiales. Decían después muy tristemente que su trabajo había quedado ahí. Perfectamente se podrían haber mandado como los prototipos y irse a la casa, porque no salió nada. Incluso en entrevistas es muy curioso ver a los productores de este estudio con el director al lado en la premiere, hablando que el trabajo estaba muy bueno, que había una mezcla de animatronic y CGI muy buena, que ellos eran pro efecto práctico. Y es muy chistoso, porque es como si hubieran parado a la gente de Star Wars al lado de George Lucas diciendo que las nuevas son espectaculares y que se ven muy realistas. Lo dicen y les tirita un ojo, como sabiendo que no es real lo que dicen. Claro. Sudan frío. Pero en ese sentido se podría haber hecho mejor con efectos prácticos. La película original, o sea, no, la película del 52 es espectacular por eso también, y por cosas de guión también, todo muy bien cuidado, en verdad. Bueno, ya hemos hablado acá de cómo el exceso de CGI ha arruinado muchas películas. Sí, los animatrónicos de la versión de Carpenter son muy buenos, porque les tocó hacer algo muy difícil. Les tocó hacer una criatura que se fusiona y como que invade el cuerpo de otra persona y que no tiene forma. ¿Cómo se logra eso? Es lo más interesante. Uh-huh. Y creo que lo logra magistralmente la escena del cuando lo está reviviendo, y la cabeza. No quiero adelantar mucho por las personas que no lo han visto, pero que realmente pasó a ser algo como clásico del cine de terror y ciencia ficción. Esa escena tiene muchas curiosidades de cómo se grabó, porque incluso la construcción de los brazos rotos de esa escena está hecha con gelatina, con otras cosas como de cerámica. Incluso consiguieron una persona que había tenido un accidente y no tenía brazos. Hicieron una réplica de la cara del actor, que no recuerdo en este momento el nombre, se la pusieron encima, y cuando sacan las manos, claro, lo usaron a él para que fuera más realista el hecho de no tener la parte de la extremidad, que a veces no se ve tan bien y a veces se ve bien, pero de pronto no hubiera salido igual. O sea, detalles, preocuparse de que salga tan bien para
o sea, al punto de buscar una persona que no tenga esas extremidades para recrear ese efecto, hablan de una preocupación en cada escena muy, muy delicada, o sea, muy bien hecho. Yo creo que incluso esa preocupación que se ve muy bien reflejada en en el producto final, me lleva a pensar en algo que me dio curiosidad cuando estaba viendo la del 2011, y es la forma en que el test que ellos hacen para saber si la persona era humano o no era humano. Uh-huh. Me pareció un poquito burdo, porque pensar que solamente, no sé, porque tenía un aro y después no lo tenía, era o después no era. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasa con la ropa entonces? ¿Y qué pasa? Claro. No sé, hay hartas cosas que quedan como sueltas que creo que no fueran demasiado bien pensadas. Quisieron tratar de hacer otro tipo de test que tuviese algún tipo de leve, muy por encima, fundamento científico, así como un nada de fundamento científico, pero que sonara sensato. Pero si le dais un par de vueltas, no es muy sensato. No, queda como cojo, queda flojo. O sea, claro, puede ser, pero ve de nuevo la película y como que ya pierde, no sé. Siento que no quedó bien lograda en ese sentido. Entonces, el nivel de detalle que tiene la del 82 contrasta demasiado con el no nivel de detalle que tiene la del 2011. Entonces, no es tan prolija. Pasa algo también que algo que también hizo muy bien Carpenter y que también no estoy tan seguro si es directamente relacionado con la versión de Howard Hawks, pero es el nivel de verosimilitud que le da a la película. Esta cosa de estar aislados y encerrados en esta base, la relación entre los personajes, este ambiente de desconfianza, este ambiente claustrofóbico que da una sensación de que incluso te empieza a dar frío cuando ves la película. Sí. Howard Hawks en el 51 también apeló un poco a esa cosa de verosimilitud para hacer el terror más real. Creo que es algo que también hace muy bien John Carpenter. Howard Hawks lo hizo a través de los diálogos, algo que se llama como overslapping dialogue, como hacer diálogos sobre diálogos. Entonces como que los personajes todo el rato se están interrumpiendo hablando uno encima del otro, y eso hace que los diálogos sean más naturales, te da el contexto de que estáis viendo personas normalmente en una conversación, y eso hace que el espectador esté o se plantee en un escenario más realista, como un detalle muy, muy pequeño, pero que le da una sensación más verosímil a la película. Claro. Y si bien Carpenter no hace eso con el diálogo, pero sí lo hace con la ambientación que le da al lugar, en donde al presentar a los personajes y al presentar todas sus diferencias y cómo van reaccionando y cómo se van desconfiando unos con otros, también genera esa cosa de verosimilitud que tiene, que te hace que el terror sea más real, en donde tú no sabes quién es el alienígena que te va a absorber, básicamente. Sí, eso, o sea, hablamos de esa verosimilitud dentro de lo que puede ser en la ciencia ficción. Es casi como ese pacto de lectura que hay cuando tú estás leyendo un libro, o sea, y que hace que tú tengas esa inmersión en el mundo y digas, todo lo que está pasando, por muy fantástico que sea, funciona, y es. Entonces, claro, funciona muy bien. Y justamente por eso, porque tiene un nivel de detalle y preocupación por cada cosa que hace, o sea, desde los diálogos, la música, que también está puesta en los momentos precisos, y súper minimalista. Entonces acompaña, pero también te queda la música una vez que ya terminaste de ver la película. O sea, es inevitable decir la cosa, tin, tin. Entonces uno queda con eso. Entonces por todos lados creo que está bien ejecutado. Sí, ahí tenemos otro trabajo de Morricone en el cine, hablando más allá de los western, que lo que dice Lalo es muy real, o sea, es muy simple la música que acompaña, pero es muy icónica. E incluso algo que hizo un poco bien, yo creo, la del 2011 fue que trató de hacer
no la misma música, pero inspirada, y creo que igual lo logró, en hacer como esta simplicidad y generar la atención que está generada también por el encierro. Yo creo que también es muy inteligente haber hecho que estuvieran en este sitio muy oscuro, muy grisáceo. Mucha sombra, poca iluminación. Sí, y creo que la interacción entre los personajes yo me imagino gente en esa situación, lo primero es la complicación de trabajar en equipo cuando desconfiáis. Claro. Cuando inmediatamente te planteáis una interrogante de quién es quién puedo confiar. O sea, realmente me imagino a gente reaccionando así. Algo que quería mencionar con respecto a la música del gran Ennio Morricone es que hay una cierta tensión entre Morricone y Carpenter, porque por lo general Carpenter también está como involucrado en la música de sus películas. Claro. Y en esta oportunidad, por cosas como de tiempo, como que decidió como encargarle a otra persona. ¿Y quién sino que el gran Ennio Morricone? Sin embargo, igual Carpenter como que iba y como que le decía ciertas sugerencias a Ennio Morricone. Y Ennio Morricone no digamos que es una persona de fácil trato. Una persona media complicada para trabajar. Y claro, ahí se generó cierta tensión. Entonces ahí en la música que terminó siendo, bueno, de hecho hay dos versiones de la música de La Cosa, y son una mezcla entre cosas muy de Carpenter y cosas muy de Morricone. Hay una de las cosas extraña que se de dio. La Cosa es una cosa muy Es una extraña. cosa. Es una cosa. Es una mezcla de cosas. Pero terminó siendo una buena mezcla de cosas. Sí. Claro, una buena mezcla. Desde el punto de vista como de la historia y lo que hace como de la escritura de la historia, que hace que sea muy atrapante en todos los aspectos, es que estaba buscando como notas y apreciaciones. Stephen King dice que hay 3 tipos de miedo o como de terror, que es como el gross out, es el uno, que es como el asqueroso, una cabeza cortada, un ser humano destripado. El antinatural, una araña gigante, un oso con 4 brazos, 3 cabezas, no sé qué sé yo. Y sería en ese caso. Claro. Claro. Y el psicológico, que se te apaga la luz, empiezas a sentir cosas atrás. Y esta película aplica los 3 tipos de miedo constantemente. O sea, el terror psicológico, el miedo psicológico está presente todo el rato. Incluso hay muchos momentos en que nosotros creemos que el protagonista puede ser La Cosa. Te lo dejan como implícito a ratos, realmente está la duda constante. Y los otros 2 tipos de miedo, el asco y el antinatural, están presentes en todo momento. Incluso yo creo que es parte de lo que la hace muy efectiva. Tuve la suerte, para efectos de este análisis, de que cuando chico vi primero la versión del 2011 y no me generó mucho, o sea, porque ves efectos de monstruos y cosas otra vez raras con CGI que ya te das cuenta que son falsos, no te genera mucho más que, no te genera impresión. Yo creo que esa es la palabra. Y cuando vi la versión original, o sea, la versión del 82, inmediatamente me generó de rechazo. verdad te da asco, sí. Ver los animatronics, ver como lo brillante, como lo palpable de la cosa, es muy impresionante. O sea, al día de hoy la veo y me genera también todavía como incomodidad. Algunas escenas son como súper fuertes. Y creo que eso lo hace claramente el hecho de que sean cosas palpables. Y los actores le tenían miedo, le tenían como rechazo a las mismas cosas. Yo creo que eso también hace de unas reacciones muy realistas. Es como lo que hablábamos del el CGI versus el stop motion, cuando tú ves esa cosa babosa, gelatinosa que se está moviendo por todos lados y te genera esa tensión de que realmente es una criatura que está ahí en el lugar con los actores. Sí. Entonces, claro, es súper distinta la sensación que te da. Tengo una pregunta para Lu, que es en relación a como las pinceladas, si se puede decir, de
Lovecraftianas que tiene John Carpenter en su, no solo en La Cosa, sino que en otras películas que él también ha hecho. Bueno, primero hacer como una aclaración a qué viene el terror Lovecraftiano, que, bueno, Lovecraft instauró lo que se llama el horror cósmico. Como les contaba en un principio, también lo trabajó en estas revistas Pulp, y que fue también trabajado por el Círculo de Lovecraft, que eran escritores que también iban trabajando, escribiendo sobre la obra de Lovecraft o enriqueciendo la obra, finalmente. Tenían correspondencia entre ellos, con Lovecraft. Entonces se creó todo un imaginario con respecto al horror cósmico, y básicamente tiene que ver con este terror que tiene el ser humano de sentir que somos algo tan pequeño en el universo y que hay algo más grande que nosotros que no podemos controlar. Y tiene una relación también tiene como tintes religiosos. Por ejemplo, si pensamos en el panteón de dioses que tiene Lovecraft, Cthulhu, por ejemplo, que es como el más representativo, es un ser extraño para nosotros, es ajeno a nosotros, es un otro, y además hay un tinte religioso porque hay o sea, los relatos de Lovecraft, uno puede ver que hay un culto con este ser, con estos seres. Entonces tiene que ver con eso, con algo que viene, no es como tenerle terror al espacio o terror al cosmos, sino que a las criaturas que habitan y que son mucho más grandes que nosotros. Por lo tanto, yo creo que ahí Carpenter hace el enganche con este mundo Lovecraftiano y entiende a La Cosa, la entiende como una cosa que calza perfectamente con este mundo de Lovecraft, que viene desde el espacio y a la cual el ser humano no sabe cómo responder. Y por eso también se genera este conflicto de no saber si confiar en el otro, pero que está instaurado netamente por el terror a lo desconocido, Sí. por ese miedo a lo desconocido. Si bien no tiene este tinte religioso, están todos los demás elementos. Mira, en este momento no me acuerdo de otra película de Carpenter, pero sé que sí, me pueden ir nombrando para ir haciendo mejor el análisis, pero que estoy como un poco bloqueada. Pero sí me acuerdo de que hizo algunos capítulos de Los Maestros del Horror. Claro. Y ahí también creo que se ve un poco más el tinte religioso porque juega con este terror que tiene que ver con lo diabólico, pero que a mi juicio también tiene algo de Lovecraftiano porque va más allá de lo que lo que el ser humano puede concebir. Entonces se abre la tierra o se abre el cielo, no sé, y sale un monstruo extraño y lleva a una niña. Entonces creo que hizo 2 capítulos, si mal no recuerdo, Los Maestros del Horror. Entonces hay él como, y que también implanta la semilla de la desconfianza en esos capítulos, que hay uno que es el que tengo más patente, donde una niña va a una clínica a abortar. Instaura esa semilla de la desconfianza y además imprime este cariz religioso que tiene que ver con lo diabólico, pero aún así se escapa de lo que uno puede imaginar como ser humano. No sé si de otras películas que quieran hablar. Sí, hay otra más que también está como bien cercana a lo que es el imaginario Lovecraft y que de hecho también es como una especie de crítica a autores precisamente como Stephen King, que es In the Mouth of Madness, en donde Sí. Es que al tiro sí, a The Mountains of Madness de Lovecraft, entonces, claro. De hecho, también La Cosa es como relación. la versión de Carpenter de La Montaña de la Locura también. Sí, por eso, porque justamente por eso te lo nombraba. At the Mountains of Madness, en las montañas de la locura, es una novela de Lovecraft, de la cual hice mi tesis de pregrado. Sí, de traducción. Y la ambientación, el escenario es el Antártico. O sea, ahí ya tenemos algo. Y es un grupo de exploradores de la Universidad de Miskatonic que va a explorar, ¿verdad? La redundancia, una locación donde empiezan a descubrir seres extraños.
empiezan a descubrir como cosas extraterrestres en el fondo, y después empiezan a recorrer este lugar, encuentran locaciones que son muy Lovecraftianas, que no tienen descripción, pero hay algo muy hay elementos muy fuertes ahora que lo dices, claro, no había hecho la conexión, pero ahora sí la hago. Elementos muy fuertes y muy patentes en la cosa, en las montañas de la locura. O sea, si tienen la oportunidad, léanlo y después vean la cosa, inmediatamente van a hacer la conexión. Esta idea de lo indescriptible, Sí, la de lo indescriptible, que es muy lovecraftiano. Sí, y utiliza como 5 páginas en tratar de describir un Claro. monstruo, y al final no puede porque no tiene descripción. Entonces, igual es un ejercicio súper interesante, pero yo creo que también por ahí va el rollo de Carpenter de salirse de este molde que instala Campbell con el monstruo, del monstruo de 3 ojos y tentáculos. Sí. Yo creo que a él le hizo ruido el hecho de que tuviera tentáculos. Y de ahí pensó seguramente Cthulhu. No Claro. sé, porque uno lo lee y inmediatamente hace esa conexión. Pero claro, Carpenter lo trabaja de una forma mucho más Lovecraftiana, de una cosa que va mutando y que uno no sabe bien lo que es. Sí. No tiene una descripción definida, porque incluso como se va apoderando de cuerpos, uno no sabe finalmente cómo es su forma. Claro, ¿cuántas cosas habrá asimilado en el espacio? Es como el agua, Claro. que adopta la forma del recipiente, por decirlo así. Exactamente, sí. Y eso es la actuación hasta de los personajes. Kurt Russell en un momento se llega a cuestionar, ¿es acaso incluso matable? O sea, ¿podemos deshacernos? Porque, claro, corta una cabeza y esa cuestión se vuelve algo, después un brazo, o sea, cuestionarse algo totalmente desconocido, no sabemos ni siquiera cómo enfrentarlo, eso es el tema, no sabemos cómo afrontar esta cosa que incluso nos hace afrontarnos como grupo social, porque también llega a generarse tanto es la incertidumbre que el conflicto también pasa a ser entre las personas. Y justamente con lo que dices, ¿así? No, solamente iba a apuntar de que otro elemento también muy lovecraftiano que Carpenter pone en la cosa es precisamente la mirada científica. Lovecraft también era una persona que estaba muy cercana a como los avances y cosas científicas que estaban ocurriendo en su época, y siempre las trataba de poner en su historia, ya sea desde la exploración de los polos hasta la exploración de las estrellas, nuevas estrellas que se descubren, etcétera, etcétera. Y también esta cosa del investigador o del científico o el biólogo que descubre cómo funciona este ser, que también es un punto muy importante en la película. Este personaje del biólogo es básicamente el primero que pierde la razón en la película y deja la escoba. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que si esta criatura llega a un lugar más poblado, en 3 años va a estar dominando todo el planeta. Entonces, también esta cosa de que el personaje pierde la razón o pierde la concepción de la realidad, que también va en el punto de la desconfianza. Sí. Sí, porque al final tiene que ver con que el monstruo es indescriptible. Entonces algo que, ya que el lenguaje no lo puede concebir, escapa de lo que podemos entender. Entonces, como no lo entendemos, el protagonista o quien se relaciona con este monstruo o este dios primigenio, no sé, llega a volverse loco, porque no lo entiende, no entiende frente a qué se está, a qué se tiene que enfrentar. Entonces, claro, eso es muy también de Lovecraft. Estaba pensando en la figura del biólogo, ahora que la comentas, de Carpenter, con la película del 51, que no sé si era biólogo, pero era un científico. Un científico, sí. Sí. Estaba fascinado con esta idea de estudiar a esta zanahoria, como la describían. Y yo pienso también en cómo se relaciona con la concepción de monstruo. Porque ahí el monstruo es un ente que se va, ¿cómo puedo decirlo? Que se va reproduciendo.
muy fácilmente. O sea, incluso el científico lo tomaba y lo plantaba porque decía que tenía la misma fisonomía de una planta. Entonces, claro, la planta va creciendo, iba germinando, y estaba fascinado con eso. Entonces no quería que al final se destruyera todo y no tener ese avance o ese conocimiento. Él estaba como muy pro al conocimiento, que era algo que también Campbell en Who Goes There lo trabaja patentemente. Por eso yo les decía al principio, él abogaba por estos elementos de ciencia ficción dura, que se llamó después la ciencia ficción dura. Entonces son elementos científicos que a él le gustaba trabajar en las historias y que después como editor impulsaba a que los escritores le trabajaran. O sea, como dato freak, él aceptó y apadrinó, como le decía al principio, a Asimov, pero rechazó completamente a Ray Bradbury, porque él no lo consideraba como un escritor que tuviese rigor científico. Entonces, ahí también hay un rollo con eso, y me da la sensación que se relaciona con esta concepción de monstruo. Como Campbell concibe este monstruo, porque también lo dice, que es como una especie de zanahoria, pero, o sea, con tentáculos y cosas extrañas, y que después las películas la trabajan como quieren. La del 51, claro, toma esta forma un poco más de planta, y la del 82 lo toma como ya algo extraterrestre que se escapa de nuestro conocimiento. Entonces, si pensamos también el contexto en el que se rodaron estas películas, en la del 51 es post Segunda Guerra Mundial. Entonces pensemos también que hay una polarización del mundo muy fuerte. Entonces, lo que uno puede percibir a través de la figura del monstruo es esta reproducción como a microescala, pero que se disemina muy rápidamente. Tiene que ver también con una distribución del pensamiento de manera muy parasitaria. Sí. Entonces, y siembra esa desconfianza, o sea, ¿en quién confío finalmente? Por ahí va el rollo también de la concepción de monstruo de ese momento. Pensemos en lo que hace Campbell en el libro, en Who Goes There. Campbell, y acá ya vamos a entrar en un tema un poquito más delicado, a él no le gustaba trabajar extraterrestres, solamente en casos necesarios, como este, por ejemplo, en donde la supremacía del hombre sobrepasara al extraterrestre y siempre ganara. Y por ahí también hay una polémica que era un poco racista, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que Campbell intenta plasmar primero, o sea, que a pesar de que es un monstruo un extraterrestre que no se puede, que está fuera de los parámetros de lo que uno pueda concebir como ser humano, el humano siempre va a ganar y se va a imponer sobre ese monstruo. Ese es el foco que le da. En cambio, si se fijan las películas, el foco está, de a poco va mutando hacia el monstruo. Por ejemplo, la del 51, cuando termina, bueno, acá un spoiler, pero no sé si van a ver la del 51, así que la voy a tirar nomás. Voy a poner un tiempo, si no quiere el spoiler, adelántelo a este segundo. Me va a poner un dibujo y va a decir, mi planeta me necesita, y me voy. Claro. Bueno, entonces no cuento el final, pero la cosa es que durante toda la película igual le da importancia a este escuadrón de personas norteamericanas. Pero en la de Carpenter, va mutando un poquito hacia el monstruo, el foco ya es un poco más el monstruo. Claro. Pensemos también cómo era el contexto en ese momento, que la Guerra Fría estaba patente, lo de la amenaza nuclear estaba muy fuerte también, o sea, estaba en el imaginario esto de la bomba, cualquier momento explotaba. Entonces, creo que el hecho de tomar esta historia desde sus raíces de la desconfianza, pega mucho más en el 82. Sí. No sé cómo... De hecho, la trama, o sea, la parte que detona todo esto es porque hay una escena donde el científico habla con una especie de computadora. Claro. Y la computadora le dice, si me voy a la humanidad, porque estaban igual bien aislados, si voy para allá, si voy a la grande ciudad, destruye la humanidad en no sé en cuántas horas, que eran como 3 años y un mes, ¿cachai? Entonces Sí, por eso empieza el conflicto, de hecho, el científico como que empieza a romper lo de comunicación para que nadie se entere y para que
para que quede ahí, para que no salga de ahí, porque igual era algo súper grave. Entonces Y- le da también, disculpa, le da espacio a la máquina. Pensemos también que en esa Sí, época pues. la proliferación de la tela a color estaba así, pero en el tope. Después en esa época aparece MTV, los videos musicales, o sea, la tele era muy fuerte, la conexión del ser humano con la máquina en ese sentido estaba, pero así al máximo. Entonces también es muy significativo que en la película le den ese espacio a la máquina. Incluso al principio aparece McReady, que es el personaje, Ujú. Sí, sí. y está jugando ajedrez y le tira no me acuerdo si era whisky, vodka, no me acuerdo, pero se lo tira a la máquina. Entonces también es como, se ven las dos partes, creo yo, como el desprecio a la máquina y a la vez la sobreconfianza que se le tiene a la máquina. O sea, pensemos en que el tipo confiaba en las estadísticas de la máquina, pero no confiaba en lo que le decían sus compañeros. Sí. Entonces, eso también me parece que es súper interesante. Tengo una pregunta con respecto a lo que son como la mezcla de género. ¿Tú crees que el libro es derechamente ciencia ficción o hay una mezcla entre ciencia ficción y terror? Que un poco lo que hace Carpenter. Un poco de esto, un poco de aquello. Yo creo que el foco del libro siempre fue la ciencia ficción. Ya. Del libro en sí, sí. O sea, Porque también tenemos Es que- como unos años antes tenemos Alien, que también es una mezcla de ciencia Claro. ficción con terror, y luego La Cosa, que es lo mismo. Entonces, Claro. claro, mi pregunta iba así, ¿se agarran como un poco de esta idea de las novelas pulp que como que mezclaban eso, o vendría siendo algo de la época en que empezaron como a jugar más con el género? claro. Él lo dice muy linda, novela pulp. Yo soy muy pues, novela pulp, pero me entienden igual, así que yo Pero les se entiende quiero. igual. Es que, mira, lo pienso porque eso ha generado un debate como súper grande. ¿Qué es esto? ¿Ciencia ficción o es terror? Hace poco escuché a un doctor en literatura que se llama Jesús Diamantino, y él es especialista en terror, y su hipótesis es que en cada género el terror se va a mezclar. Es como una especie de elemento larvario que se puede traspasar. Entonces, para ver si una película es de terror o es de ciencia ficción o es una mezcla, pensemos, ¿cuál es el foco principal? ¿El terror o la ciencia ficción? Porque, por ejemplo, no sé, películas derechamente de terror, uno dice, sí, esta película es de terror. Ya, bien. Pero hay otros géneros que inevitablemente el terror se va a mezclar igual. Es de ciencia ficción, pero tiene tintes de terror. Claro. Yo me refería un poco con lo del libro. O sea, para mí el libro por lo menos es ciencia ficción. Porque en la parte, la que para mí es clave para decir eso, es donde empiezan a hacer las pruebas. Que a diferencia de la película de Carpenter, no es solo una prueba, sino que son por lo menos 3. Entonces, ensayo y error, un método científico muy estructurado. Entonces, por eso para mí, yo apelo en ese sentido mucho más a la ciencia ficción dura, que le llaman, que igual hay otro debate, pero pongámoslo así. Entonces, en La Cosa, iba a decir La Cosa de Carpenter, pero bueno, la del 82, sí, hay un gran debate con respecto a lo que, si pertenece al horror o a la ciencia ficción. Pero a mi parecer es una ciencia ficción horrorizada, dejémoslo así. Sí. Porque si se fijan, el key o el punto principal es este ser extraterrestre. Claro. Y eso puede o no ser de terror. Ahora, Claro. la manera en que se desarrolla es de una forma bastante terrorífica para el ser humano. O sea, cómo el ser humano se enfrenta a eso. Creo que ahí está el terror. Pero el trasfondo en sí para mí es ciencia ficción. Por eso lo pongo así, como ciencia ficción horrorizada. Así lo dije, ¿no? Bueno, eso. Sí. Y claro, lo acabo de inventar. la película de Carpenter tiene su ojo más puesto en el monstruo,
él es lo que detona todo lo que pasa en la película, básicamente. De hecho, Sí. la película comienza con el monstruo obviamente escondido en la figura del perro, Sí. arrancando La mejor de actuación de un perro en el cine. Sí. Sí, de hecho. Hágalo vicepresidente, Ejecutivo. ejecutivo. Y claro, como que básicamente el hecho de que venga del espacio exterior es casi como un elemento secundario. El monstruo perfectamente podría venir de una civilización antigua, como Sí. si fuera una cosa más cercana a las montañas de la locura, o podría ser un monstruo prehistórico, etcétera, etcétera. Una mutación. Una mutación, colectiva. claro. Sí. Pero es Eh, delicado, como te decía, yo prefiero pensar que como un escenario de ciencia ficción donde los sucesos se desarrollan con este tinte de horror. Así lo pienso yo, por lo menos. Porque incluso Sí. hasta en la clasificación de Lovecraft hay bueno, hay claro. debate. O sea, muchos lo siguen poniendo dentro de la ciencia ficción. Mm. Entonces, no sé, creo que da para mucho. Da para otro programa. Es como Alien, incluso comparten Sí. muchos tropos típicos y Alien es una Sí. película de ciencia ficción / terror, o sea, Claro. son muy parecidas en ese sentido, comparten como características muy, muy comunes entre los dos, aunque creo que claramente el hecho de tener esta cosa, porque no tiene descripción, genera mucho más miedo y esta desconfianza genera esta parte psicológica como el terror que está constante. Sí, sí, claro. Sí. Como decía hasta el principio, mezcla estos tres tipos de terror que estipulaba Stephen King. Entonces, yo creo que quizás por eso es una película tan buena, porque es muy completa, uno no sabe encasillarla Sí. bien. Quizás por eso no es una película encasillable. Mm. Entonces genera discusiones, uno a través de ciertas características puede decir a qué pertenece o a qué no, pero yo creo que siempre vamos a estar de acuerdo en que es una película muy buena, que está muy bien ejecutada y que está todo dispuesto para que quien la vea sienta esa desconfianza. Por ejemplo, cuando uno empieza a ver la película sin saber nada, uno no sabe a lo que va, y ve a estos tipos disparando desde el helicóptero y uno dice, ay, pobrecito el perro. Claro, así como, oye, pero Y ¿qué onda? siente- ¿Por qué quieren Sí, matar? ¿qué está pasando? ¿Por qué le dispara al perro, pobrecito? Y después cómo se van dando las cosas, uno empieza a sospechar. Entonces el perro no era tan bueno. ¿Qué va a pasar ahora? Y uno entra en el mismo juego de la desconfianza. Sí. Entonces, si se dan cuenta, a medida que avanza la película, al final, la desconfianza se la ceden al espectador. Claro. En el final, por eso que es un final abierto, como decía Nano al principio, la desconfianza te la traspasan a ti. Yo creo que, Ujú. y ahí se genera el verdadero final. Sí. Tú pensar en qué pasó, y tú mismo te quedas con la duda y como no sabes qué pasó o empiezas a especular, se genera esa desconfianza en ti. Creo que eso está muy bien logrado también. Totalmente. Hay un punto que me gustaría como tocar con respecto, porque mencionar toda esta parte que está atrás de la película, como está muy pensado el guión o la temática, pero llevarlo a reflejarlo en la actuación de los actores, valga la redundancia, es igual difícil. O sea, plantearle a un actor todo esto y que lo logre reflejar de buena manera es difícil. Y yo creo que mucho del contexto y el escenario en el que plantaron a los actores colaboró mucho esto. Ya dijimos en los efectos prácticos que es mucho más fácil identificarte con algo palpable, mirarlo, pero hay detalles como que el sitio donde grabaron le bajaron la temperatura para que los actores realmente sintieran frío Claro. y estuvieran como interiorizados con lo que estaba pasando. Tengo entendido que los actores, salvo en la escena en que les tocaba convertirse en la cosa o ser infectados, no tenían claro tampoco quiénes eran, quién era o en qué momento cada uno era la cosa. Hasta el momento en que te decían, ya, hay que hacer esta escena y tú eres. Entonces esta incertidumbre yo creo que también fue bien llevada, o sea, la parte de la dirección actoral
creo que fue muy bien llevada por todos estos detalles que a veces pueden ser como excéntricos, curiosidades de la temperatura o de esconderle estos detalles a los actores, que a veces son caprichos de directores que no les dicen los guiones, pero en este caso siento que se ve reflejado. Totalmente. Y detalles de la cinematografía de la película. La película estaba pensada para ser en blanco y negro, y creo que fue porque la productora dijo que no la podían vender a la televisión si es que era en blanco y negro porque no iba a ser rentable. Entonces decidieron bajarle todas las tonalidades, por eso dentro es todo tan gris, la mayoría de las cosas son café, son como tonos muy opacos. Ay, qué buen detalle ese. Sí. De hecho, Sí. ahora me pensaba así como que ganas de ver una versión en blanco y negro de la película. Sería Claro, muy bueno. y eso ayuda a esconder a ratos este monstruo que si bien el efecto práctico está muy bien hecho, también mientras menos lo muestres también logra ocultar y generar más miedo. Las luces siempre son de atrás para generar más sombras. Claro. Entonces, creo que hay el encargado de las imágenes era, tengo anotado, Albert Whitlock, que era la mano derecha de Hitchcock, muchas veces, que fue el que pintó a mano muchas de la escenografía. El planeta que sale al principio de la película es pintado a mano y se ve muy fotorrealista. Los fondos de Alaska, todo está... Ahí vemos que hasta esos detalles están súper bien pensados. O sea, una película hecha con tanto detalle y tanto cariño, que eso se puede reflejar de pronto en la del 2011, que por ser un blockbuster o por ser algo con más plata, pasaron por de alto esos detalles como de cuidado. Pasa algo en esos años. Ya era normal en las películas como utilizar lo que se llamaban pinturas mate. Que eran, claro, como que, no sé, necesitaba ahí como un fondo para una película, o que la calle como que tuviera un edificio y le encargaba ya a un pintor de pintura mate que hiciera como el fondo, y eran tipos que pintaban muy realista y lo hacían en vidrio. Entonces filmaban eso y luego en la edición lo mezclaban con la filmación real en el set. Entonces era algo bastante común. Hay muchas películas, sobre todo entre los 70 y al principio de los 90 incluso, que ocupaban esta técnica de pintura mate. Era muy buena también. O sea, al principio de la película se ve súper bien. Yo no tenía idea de eso y sí, súper bien. Sí, felicitaciones al que lo hizo. Sí, son cosas que se discuten. Hace el programa estamos hablando de que a veces las pantallas verdes no tienen profundidad y se ve que no están en ningún lado. Entonces, como que trabajo incluso hechos en pintura pueden hacer que se vean mucho mejor si es bien trabajado y bien implementado. Hay imágenes muy chistosas de cómo hicieron esto, donde se ve un pasto muy verde, un rectángulo blanco, que es donde estaban los actores. Eso era todo lo que tenían. Entonces después, con este fotorrealismo, es que usan la pintura mate. Pero es muy chistoso ver el rectángulo de nieve rodeado de un pasto blanco y los actores ahí tratando de actuar. Bueno, hemos visto como hoy en día si se rescatan estas como técnicas, ya sea el animatrónico, ya sea las maquetas, ya sea incluso la pintura mate, como ya con mejores materiales, con más tecnología, pero invertida como en lo análogo, como que podríamos llegar a tener mejores resultados que el CGI. Siempre pongo el ejemplo de la última de Mad Max, que todas las explosiones fueron a filmar al desierto con autos reales, claro. Todas las explosiones son reales, como que, y mezclaron algunas cosas como más de CGI que eran como ya más imposibles de hacer, pero la mezcla es totalmente, se ve totalmente real y se ve totalmente bien. Como que creo que por ahí va la cosa un poco. Incluso uno se acuerda de esos elementos. Uh-huh. Sí. Aunque, por ejemplo, en La Cosa, Tintín, uno no sepa qué es. Se acuerda de rasgos de La Cosa. Sí, en cambio, claro. en la película del 2011, por ejemplo, yo no me acuerdo. No tengo patente dentro de todo ese CGI, como que no tengo tan patente como era. Y me pasa con esas películas. Por ejemplo, ahora que dices de Mad Max,
Claro, yo me acuerdo cómo era. Como que hay un trabajo mucho más, no sé, se nota que eso es un aporte a la película y que Sí, queda mucho claro. más patente también en el espectador. Por ejemplo, trato de acordarme de los fondos de Avengers, Ya. como Ejemplo para todo. un revoltijo. Sí, la del 2011, decíamos antes del programa que el Pancho no la había visto y yo le dije que mi sensación era una película que te podéis pillar en el cable random, porque también los efectos son de una cuestión genérica, son tan Sí, CGI que es súper genérico, es una weá rara que no te genera una impresión como te genera ver esta cosa, como decía el Pancho, babosa y que tiene un aspecto muy incómodo. gelatinosa. Sí, Sí. Yo creo que de Una cosa pronto... que Dale, hay una Pancho. cosa que siempre me da mucho asco de la versión de Carpenter, que es la parte del perro. Porque Ah, el animatrónico como que esta cosa como babosa con los tentáculos y las tripas y el pelo del pelaje del perro mezclado con todo eso. Desagradable, muy desagradable. es chistoso Yo lo escuchar encuentro maravilloso. es chistoso escuchar al que hizo todos estos detalles porque habla, claro, lo que el Pancho habla como con asco. Este tipo lo habla con, oh, y me Sí, po. encanta cómo logré hacer esta carne y esto. Oye, ojo que este que trabajó en los efectos especiales para esas maquetas fue el mismo, trabajó también en otras películas en Robocop. Por eso también yo creo que harto Sí. gore por ahí, harta sangre, Sí. harto corte. Sí, eso fue parte de lo que generó que no fuera tan bien recibida en su momento, porque como que para la gente fue un poco chocante la cosa en su momento. Imagínate, lo que te decía Alan al principio. Por un lado tenía ET, por el otro tenía la cosa. Entonces, ¿qué iba a ir a ver? Iba a ir a ver ¿Qué ET. ¿Con qué marcianito te quedas? ¿Con qué más no te queda? ¿Con el Vote por el que su quiere volver a marciano casa? favorito. ¿O Yo me cuestiono lo que varias veces hemos dicho, que es posible que cuando desarrollen algún otro tipo de efecto especial más adelante, alguna nueva manera de tratar eso, van a hacer un remake, yo creo, de esta película, con algunos efectos que probablemente no sea tan buena en 4D? en 4D y probablemente ya Un sabemos tentáculo quién te va a va a correr por protagonizar. acá. Sí, y sabemos quién va a protagonizar probablemente esa película. La Roca. por favor. Bien. Oye, este universo de la cosa, también estábamos investigando que también habían videojuegos. Había un videojuego de la cosa que de hecho está respaldado por el director. Ujú. Tiene un Que decía cameo de que, Carpenter. sí, dice que es como una continuación de la película. Sí, es bien interesante la premisa atrás del juego porque se supone que son 7 días después de lo que pasa en la cosa y llega como parte del ejército de Norteamérica con un par de científicos a ver lo que pasa. Ellos finalmente destruyen la base donde pasa la película de la cosa y no sé el final, no lo he jugado, pero la premisa es muy entretenida en el sentido de que tenéis que ganarte la confianza de los NPC que hay en el juego. Los mismos protagonistas no sabéis cuándo se van a convertir o se pueden convertir espontáneamente. Y está tan bien hecha la premisa que Carpenter la consideró como canon. O sea, me parece bien, bien interesante y tengo ganas de jugarlo. Tiene un port para computador, entonces está disponible por ahí, Bueno, en algún lado del internet. está interesante. Sí. Hay un cómic también. Yo les Sí. iba a mencionar el cómic que se llama The Thing from Another World, que es de Dark Horse Ujú. del 91. Y que, bueno, yo había leído sobre el videojuego solamente, no lo he jugado. Pero mientras lo describías, creo que empiezan prácticamente iguales. Sí. Claro, llegan unos científicos, bueno, es que estaría haciendo spoiler, pero digamos que llegan científicos a la Antártica a estudiar qué pasó. Me estoy saltando una parte así solamente para no hacer el spoiler, pero llegan a estudiar, ver qué pasó, y finalmente le dan una especie de cierre o resolución que a mi juicio tiene mucho que ver con lo que pedían los fanáticos tiempo después, y que tiene que ver también con
esa misma demanda de saber un final Mm. que se va, no sé si ya salió o no, pero que se veía reflejada en esa película de una edición de Blu-ray, me parece, en donde decían o daban un tip para que el espectador reconociera quién era la cosa y quién era ser humano. Ujú. Creo que por ahí va esa necesidad que no sé si se notó hace un rato, pero para mí la película así está bien. O sea, todo tipo de cierre Sí. para mí está de más. Sí, Esa necesidad de siempre sí, tener que sí, cerrar es- todo. ¿por qué? ¿Por qué? Sí, los finales Mm. abiertos son los mejores. También estoy de acuerdo con eso. Creo que esa necesidad de tener nuevamente que explicarlo todo, que cerrar todo, que mostrarlo todo. Sí, Eh, sí. De hecho, es muy interesante como todo el debate que se generó después con respecto al final de la película. Como que hasta el día de hoy sigue. sí. Como que incluso Carpenter, si bien da como tips, pero nunca ha querido revelarlo porque muy probablemente él tampoco sepa. Yo creo que porque está chato. Así como Pues ya, sí, déjenme todo el mundo le tranquilo, había ya preguntado. saben que algo así. córtenla con la cuestión, pues ya fue, ya. Sí. Que siento, como les decía antes, porque la intención justamente es al final traspasar esta incertidumbre, esta desconfianza al espectador. Ujú. Y eso está muy bien logrado. Entonces, Sí. cualquier otro intento de cerrar, me parece que está de más. O sea, bueno, sirve para completar este universo de Ujú. Thing, pero no sé. Por lo menos el videojuego me parece interesante, como decía Álvaro, en el sentido de que que los personajes también actúan en función de lo que uno va haciendo. Sí. Eso, no sé, me dan ganas de jugar el juego, independiente de que esté de acuerdo o no con que cierre o no cierre la Sí, historia, pero suena súper interesante. Sí, suena interesante. Que yo creo que también va por el lado de que cuando se agrega algo a un universo literario, cinematográfico, como que lo ideal siempre es como generar algo que aporte a ese universo y no como cosas o llenarlo con cosas que van a inflar pero que no van a ser más sustanciales. Por eso también creo que es muy inteligente de Carpenter haber hecho una especie de versión en vez de remake, como no haber hecho la misma Sí. película, sino que haber hecho una versión distinta, que llegó a ser tan notable que mucha gente considera la versión de Carpenter como la original, Claro. Sí. Sí. olvidándose un poco del pobre Howard Hawks y su versión del 51. Y lamentablemente le pasó lo mismo con Cara Cortada, también de Howard Hawks, y también hecha un remake o una versión que terminó siendo como mucho más canónica que la propia versión original. Ese Howard Hawks nació para segundear. Sí. Hay una versión del DVD que venden como el pack y dice como la versión del 2011 y dice junto a la versión original, que es del 82. Nadie se acuerda de la del 51. Ahí se acuerda. No. Que bueno, yo igual la recomiendo porque creo que también es Sí. una súper buena Sí. película. Sí. Dentro de las primeras películas de alienígenas invasores, creo que está The Thing from Another World, El día que la Tierra se detuvo y La invasión de los robacuerpos. Esas tres películas son las que marcan lo que va a ser las películas de invasión de extraterrestres de ahí en adelante. Creo que si a alguien le interesa como el universo de la cosa, es como cuando hablamos de El planeta de los simios, Uh-huh. consideres buenas o malas, más entretenidas o menos entretenidas, ver las tres películas, sí. yo creo que, y conocer el libro y conocer los cómics, creo que para hacerte una imagen de este universo es Sí. bastante interesante conocer todas las películas. Sí. Porque finalmente es eso, es un universo. O sea, no se queda solamente con el Claro. libro o con una película, es un universo. Después uno podrá emitir un juicio al respecto, pero yo creo que eso es lo notable, que hay algo como súper completo. Uh-huh. Así es. ¿Cuál crees tú que es como el legado un poco de esta película de Carpenter para el cine de ciencia ficción o el cine de terror como más adelante?
Qué difícil, porque en este momento no sabría cómo relacionarla con alguna película, pero en su momento siento que fue muy adelantado. Ujú. Como hablamos, por ejemplo, comparándola con ET, comparándola con Alien incluso, es otra configuración. Para mí, no sé si se ha notado, pero el monstruo es súper importante. Sí. Entonces, este tipo de trabajo, de representación, de toda esta significación del monstruo, creo que ese es un gran legado que yo veo por parte de Carpenter en ese sentido. Como el trabajo del otro, por decirlo de alguna forma. Pensemos en ET, cómo se trabaja el otro, como Claro. alguien amigable, como alguien cercano. En cambio, claro, como el rollo va por otro lado, es otra la preocupación, es otra cosa lo que se quiere mostrar. Ujú. Yo creo que por ahí va. Siento que las películas, un poco desde los 70 hasta ya finales de los 80, en cuanto a la ciencia ficción y un poco al horror también, tienden como a cerrar un poco este desarrollo que viene de los años 50, incluso de los años 40, en cuanto a esos dos géneros. Como que siento que en el caso de Carpenter viene como a aunar todo lo que se fue trabajando en una sola cosa más compacta y mucho más Por supuesto. precisa. Lo mismo que hizo Ridley Scott con Alien también. Es juntar todo lo que se estaba haciendo en películas de los 50 sobre todo. Va sacando mucho. Incluso Alien tiene mucho de una película de Mario Bava de los años 70. Entonces como que empieza a juntar muchas cosas y las logra como presentar de forma mucho más concisa. Creo que también ese es como un poco el gran legado, es un poco mostrar de forma mucho más certera toda esta imaginería de ciencia ficción y terror, ya sea con tintes los craneanos o no, pero como que Sí. lo pone ahí de muy buena manera, para que estos mismos géneros se muevan hacia otras direcciones en el futuro. Porque pienso que en esa época también estaba muy presente el slasher. Entonces, Sí. claro, es otro tipo de monstruo. Es otro tipo de escenario. Entonces ahí también se van cultivando otras cosas para el género. Claro. ¿Sabéis de qué me acordé con este diálogo? También del juego de Metroid, que también tiene como una atmósfera así, como de Sí. sabemos que está sola en el universo, que va a una misión de algo que no sabe qué pasó, ¿cachai? Y que algunos enemigos también son como así como muy gelatinosos o son mucho colmillo, mucho tentáculo, cosas así, como que me hizo recordar eso. Y de hecho Metroid es del 86, entonces también pudo haber sacado referencias de esta película. Sí, definitivamente hay harto ahí. Hay otro juego, disculpa, que se llama Action Verge, que yo siempre lo recomiendo porque soy muy fanática y que dicen que es como un Metroidvania, pero para mí es mucho más que Castlevania, o sea, es mucho más Metroid que Vania. ¿Ya? Y que tiene la misma premisa. Entonces, uno es como si estuviera jugando un Metroid del siglo XXI. Lo recomiendo mucho. ¿Para qué plataforma es? A ver, está para computador, está ¿Ya? para Play 4, me parece, no estoy Ahí segura. lo voy a, Pero lo voy está a en buscar. Steam, está en Steam. Ya, bueno. Ya. Lo voy a buscar, sí, Está en sí. Steam. Entonces, sí, pensando en lo que decía Pancho, se instauró, o sea, a pesar de que se aunó en ese momento, además de aunar, sentó las bases del desarrollo del género más adelante. O sea, pensemos que ese videojuego salió hace un par de años. Uh-huh. Y no sé, Nano decía, Metroid también tiene tintes de este universo. Entonces hay muchos artefactos, yo creo, que tienen ese legado. De alguna u otra manera, sí, totalmente. Oye, ahora que el Hernán dijo tentáculos, y que un programa pasado ya hablamos de Ray Harryhausen, hubo un par de escenas, creo que son 2, donde animan tentáculos con stop motion, que en un momento se cuestionaron hacer más partes con stop motion, pero como que se echaron para atrás. Me imagino que hubiera sido mucho más difícil. Sí.
Y finalmente le resultó, o sea, bien en la echada para atrás de que hayan decidido no seguir con... Creo que es una escena en particular donde sale el protagonista y sale un par de tentáculos que se nota que es en stop motion. Como que es muy evidente y me parece curioso que incluso haya coqueteado con la idea de grabar en stop motion para este tipo de películas. Muy experimental todo y como Sí. probó con todo y de muy buena manera. Pero con todo suena como raro. Pero bueno, Sí, estamos hablando de la cosa. Estamos Entonces, hablando de la la cosa, ya suena rara. Claro. Ahora yo le decía al nano, podemos llevar un conteo de cuántas veces dijimos la cosa. Y hacerlo como por cada uno y al final en total, ¿quién dijo Puede más ser. veces la cosa? Sí, hagamos una Puede apuesta. Si alguien se atreve a poner también en algún comentario cuántas veces dijimos, Sí. mejor y así. Mejor. Mejor la pega va a ser un poco difícil. La pega. Claro. Sí. Bien, pues amigos, llegamos al final de este viaje, de esta misión en descubrir qué es esto, qué es la cosa. Gran programa, quiero agradecer a nuestra invitada Lu, gracias por aceptar. Gracias a ustedes por invitarme. Un honor que haya estado con nosotros porque quedamos súper contentos con tu participación, pues. Así que nos deja las ganas de seguirte invitando para conversar otros temas. Súper, yo feliz, así que podremos preparar otras cosas y Sí. yo al tiro. Genial. De cabeza. Oye, Lu, y De si cabeza. la gente te quiere encontrar en algún lado, esta cámara, estas son para ti, para Sí. Eso. contarle a la gente. Bueno, en Instagram por m.a. No, mentira. Déjame revisar. Pero porque ni siquiera me ahí sé saldrá Instagram. por ahí en la pantalla, así tranqui, así que Sí, el editor misterioso. sí, el anotará editor aquí la- misterioso lo va. Ya, muy bien. Tiene que haber aparecido durante todo el programa, así que Ya, en Instagram m.a.lu _low. Soy una asidua fan de Psycho Geek, así que quizás me encuentren en los me gusta de Psycho Geek. Más fácil. Eso, sí, los invito también a leer la revista Espejo Humeante. Publiqué en el fanzine 5.5 un relato que se llama La Caravana, por si alguien lo quiere leer, es de ciencia ficción, así que muy bueno, los dejo invitados. muy bueno. gustó? Qué Así bueno. que sí, está súper bueno. Me gustó el cuento. Bueno, Álvaro, Pancho, gracias por estar siempre aquí, por participar en nuestro querido programa Psycho Geek. Y nos vemos la semana que viene con tema por definir. Por definir. Yes. Sí, dejémoslo en final abierto. Final Final abierto. Claro. ¿Quién es la cosa? Tranquila. Sí. Adiós y gracias. Adiós. Chau.